Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Una alegría recibirlos en esta Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Vamos a dar formal inicio al acto de defensa de la tesis del doctorando, abogado Mariano Lucas Cordeiro. La tesis se titula El control judicial de los actos de la administración pública en la legislación argentina. Este trabajo ha sido dirigido por el profesor y doctor Rodolfo Barra. Nos acompaña un tribunal examinador de nota. Estamos muy orgullosos de contar con el apoyo de este tribunal examinador, que está compuesto por los profesores y doctores Juan Carlos Casañe, Alberto Bianchi y Jaime Rodríguez Arana. En esta ocasión oficiará de presidente del tribunal el doctor Juan Carlos Casañe. Estimado y querido profesor Casañe, adelante, por favor. Buenas tardes. Ante todo, les agradezco a los miembros del tribunal la deferencia que han tenido conmigo de designarme presidente. Y bueno, entonces me parece que estamos en condiciones de comenzar el acto. Quiero saludar también al doctorando, el abogado Mariano Lucas Cordeiro, que lo veo acá recién muy bien, y a Marco Serrano, que también lo veo ahí a un costado. Y bueno, y decirle que al doctorando, que cuenta con 20 minutos, como es de práctica y además así lo estipula el reglamento, cuenta con 20 minutos para exponernos a todos un resumen de su tesis doctoral. De manera que le damos la palabra al doctor Mariano Cordeiro. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a este tribunal, que como bien dijo el doctor Fernando Viría, es un tribunal de una valía jurídica y un reconocimiento internacional, que la verdad que prestigian a esta Pontificia Universidad Católica. Agradezco también al doctor Fernando Viría por el acompañamiento a lo largo del doctorado, y por supuesto también a mi director de tesis, el doctor Rodolfo Barra. El objeto de mi tesis fue demostrar que el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Gorordo, que es un fallo de 1999, que de todas maneras continúa vigente en la actualidad, vulnera y no satisface el principio de la tutela judicial efectiva. Para poder entender el contexto en el cual se da el criterio de la Corte, es necesario tener presente que en la legislación argentina, para poder acceder al control judicial, resulta necesario cumplir con un trámite, que es el de la habilitación de la instancia judicial, que consiste tanto en agotar la vía administrativa, como así también presentar la demanda dentro de un plazo de caducidad. Cuando se trata de impugnar actos administrativos, la ley lo que establece es que el agotamiento de la vía administrativa se produce a través de los recursos que resultan pertinentes. En otra oportunidad, cuando yo hice mi especialización en Derecho Administrativo, investigué el tema del agotamiento de la vía, y en sintonía y coincidencia con la postura sostenida por la doctrina, yo diría, mayoritaria, como la del doctor Casañe, tenemos severas críticas sobre la utilidad que tiene ese sistema de agotamiento de la vía administrativa. Pero en cuanto a qué interesa, la ley establece la obligación de agotar la vía a través de la presentación de los recursos, sin perjuicio de que también la ley establece que en el caso de no presentar estos recursos, se va a perder el derecho de articularlos, sin que ello obste a que la administración considere ese recurso extemporáneo como denuncia de ilegitimidad, salvo que me dieran razones de seguridad jurídica o que se hubieran excedido razonables pautas temporales que hagan presumir que ha mediado un abandono voluntario del derecho. En definitiva, la regla es que la administración debe resolver la denuncia de ilegitimidad, está obligada a hacerlo a partir de la afectación diferenciada
que tiene quien presenta este recurso extemporáneo, esta denuncia de ilegitimidad. Lo que la Corte ha dicho en el fallo Gorordo es que el acto que resuelve la denuncia de ilegitimidad no es susceptible de control judicial. Es interesante precisar desde ahora de que no hay una norma expresa a nivel nacional que excluya del control judicial a este acto. Si así lo hubiera, el análisis sería otro, porque habría que analizar si una norma de ese tipo sortea o no el test de constitucionalidad. En el caso, la Corte lo que ha hecho es, ha creado por vía pretoriana, por vía de interpretación, una restricción para el acceso a la justicia. Más allá de las críticas o de los reproches que puedan formularse a este criterio establecido por la Corte, a partir de lo que es una lógica argumentativa, en el marco de mi tesis, yo he criticado a partir de los postulados del razonamiento la construcción que hace la Corte en el silogismo que lleva a su conclusión. Lo cierto es que el principal reproche que corresponde hacer a este criterio de la Corte está dado a partir de su contraste con el principio de la tutela judicial efectiva. Tengamos en cuenta que esto nos obliga a analizar cuál es el rol que cumplen los principios en el marco de un Estado constitucional. Sobre todo a partir de la pauta que nos fija el Código Civil y Comercial de la Nación en su reciente reforma, establece que la hermenéutica de las normas jurídicas tiene que efectuarse atendiendo principalmente a los principios y a los valores jurídicos en juego. Por consiguiente, resulta necesario determinar qué son los principios y cuál es el alcance que cabe otorgarles en un sistema jurídico. En función de ello, yo he citado algunas posiciones de algunos filósofos contemporáneos. Por caso he citado la postura de Dworkin, para quien los principios son estándares de justicia que deben ser respetados. También he citado la posición de Robert Alexy, en el sentido de que los principios son mandatos de optimización que tienen que lograrse en la mayor medida de lo posible. Y por cierto, también he citado la posición del doctor Casagne, para quien los principios son imperativos, son reglas imperativas al mismo tiempo que vinculantes. Esta tendencia que se conoce recibe un nombre, esta tendencia que le asigna esta preponderancia a los principios respecto de las normas, se conoce como el principalismo iusnaturalista, una corriente que también ha sido expresada, por ejemplo, por John Finnes, un profesor de la Universidad de Oxford. En función de esta tendencia, se entiende que las fuentes del derecho no provienen necesariamente y siempre de las autoridades sociales. Por consiguiente, estos principios terminan siendo reglas jurídicas vinculantes con independencia de que se encuentren o no recogidas dentro del ordenamiento jurídico. En el caso de la tutela judicial efectiva, ello es aún más intenso, toda vez que sí ha tenido una recepción en el texto constitucional a partir de la incorporación en el artículo 75, inciso 22, de los tratados internacionales, en particular de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional. Por supuesto que este principio de la tutela judicial efectiva, por cierto que es difícil verlo a través de la óptica de Alexy, por cuanto en este supuesto la optimización o el mayor grado posible sería la realización plena del principio. O hay tutela judicial efectiva o no la hay. Es uno de los principios que no admite una gradualización. Por supuesto que estos principios operan para todo el derecho en general y, por cierto, para el derecho administrativo en particular. Sin embargo, en el marco de nuestra disciplina jurídica, el rol que vienen a cumplir los principios es todavía más trascendente por cuanto no es una disciplina que se encuentre codificada, con lo cual a la hora de resolver la interpretación, lo cual aparece fundamental ante la laguna del derecho, estos principios van a tener que tener una trascendencia y una importancia realmente singular.
Recordemos y reitero que no hay en la legislación argentina, perdón, en la legislación nacional, una norma que excluya expresamente del control judicial al acto que resuelve la denuncia de ilegitimidad, con lo cual nos encontramos ante un caso no previsto y, por cierto, en este aspecto los principios tienen una trascendencia particular. Tenemos entonces, por un lado, el principio que establece la tutela judicial efectiva a partir de la incorporación en la Constitución Nacional, y por otro lado tenemos lo que sostiene la Corte en el fallo Gorordo. ¿Es compatible este criterio establecido por la Corte en Gorordo con el principio de la tutela judicial efectiva? Quizás es hora de advertir, como yo señalo en mi tesis, que la tutela judicial efectiva es uno de los nuevos paradigmas del derecho administrativo. El paradigma es un concepto propio de las ciencias físicas y naturales que lo que tratan de explicar o se utiliza para explicar el fenómeno de la transformación de las instituciones. Kuhn decía que la transición de un paradigma a otro es un síntoma de la evolución, de la maduración de la ciencia. Pues bien, como dice el doctor Rodríguez Arana, es hora de repensar las instituciones más tradicionales del derecho administrativo a partir de los nuevos paradigmas. A propósito de ese trabajo tan interesante sobre el derecho fundamental a la buena administración, expresamente habla sobre el rol que le corresponde jugar al principio de la tutela judicial efectiva, justamente en la definición de este nuevo paradigma. Por cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como así también la Comisión Interamericana, se han encargado de definir y de precisar los perfiles que cabe otorgar a este principio de la tutela judicial efectiva. Recordemos que nuestra Corte Suprema, en el año 2004, en el caso Espósito, ha señalado que la jurisprudencia interamericana es una pauta de imprescindible interpretación. En el año 2007, en el caso Maceo, ha hablado sobre que el control de convencionalidad tiene que efectuarse prestando una especial consideración a la interpretación que han hecho justamente los organismos interamericanos, refiriéndose a la Corte Interamericana y a la Comisión. En el caso Rodríguez Pereira, un fallo que la Corte resolvió en el año 2012, que si bien se refiere al control de constitucionalidad de oficio, repitiendo el criterio que ya había fijado en el año 2001, en el fallo Mil de Pereira, en este fallo Rodríguez Pereira habla también del control de convencionalidad efectuado de oficio, que lleva también a descalificar aquellas normas que contrarían estos principios. Y en particular, respecto a lo que es el principio de la tutela judicial efectiva, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana han dejado fallos absolutamente esclarecedores, u opiniones, en el caso de la Comisión, absolutamente esclarecedores, que son aquellos que debemos tomar en consideración. Así, por ejemplo, ya en el año 1999, la Comisión Interamericana se ha referido al principio de la tutela judicial efectiva diciendo que exige que las interpretaciones se efectúen de manera tal que resulte el criterio más favorable para poder tener un acceso a la justicia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el año 2002, en el caso Cantos versus Argentina, que lo repite en el año 2003, en el caso Bulacio contra Argentina, señala que no basta con que existan formalmente los recursos, sino que tiene que existir un recurso que sea efectivo. Y agrega algo que es absolutamente fundamental, diciendo que cualquier medida que impida o que restrinja el acceso a la justicia es una medida que se va a presumir violatoria de la tutela judicial efectiva. Estos criterios, además, resultan precisados ya en el año 2008
cuando la Corte resuelve el caso Tiuto Hugh contra Guatemala, en el año 2010, cuando resuelve el caso Fernández Ortega contra México, en el caso 2020, cuando resuelve el caso Rosendo Cantú contra México, dice que cualquier medida, esto es muy interesante, que dificulte o que obste el acceso a la justicia y que no esté justificada, dice la Corte Interamericana, por razonables necesidades de la propia Administración de Justicia, se van a presumir entonces contrarias al artículo 8.1, que es justamente donde se expresa el principio de la tutela judicial efectiva. Es así entonces que el principio de la tutela judicial efectiva funciona como un megaprincipio. Esta es una figura que ha utilizado el doctor Casagne en más de una oportunidad, y habla de un megaprincipio porque con razón precisa que en él confluyen otros principios, como la garantía de defensa en juicio, como el principio de razonabilidad o como el principio de legalidad. Si nosotros contrastamos entonces lo decidido por la Corte en el fallo Grordo versus el principio de la tutela judicial efectiva a partir de estas precisiones que acabamos de efectuar, tenemos que preguntarnos cuáles son los principios que están en juego. Porque por un lado está la tutela judicial efectiva. Ahora, ¿cuál es el principio que está ponderando la Corte y que está en función del cual ha sacrificado el principio de la tutela judicial efectiva? ¿Existe acaso un principio a no ser juzgada por parte de la Administración? ¿Un principio de que la Administración no sea sometida a juicio? O peor, ¿un principio a la antilegalidad? No, por cierto que la Corte tampoco invoca ningún principio que nos permita efectuar una verificación de esta ponderación. Corresponde a los jueces, entonces, en principio, este es el desafío, corregir este malogrado criterio, aún conscientes del enorme desafío que tienen los jueces por delante. ¿Por qué? Porque en un estudio que yo me encargo de señalar en mi tesis, un estudio llevado adelante en los Estados Unidos por profesores reconocidos como Lee Epstein, William Landes, Richard Posner, un libro, una investigación que fue plasmada en un libro que es The Behavior of the Federal Judges, donde expresamente señalan que la carga de trabajo conspira contra el disenso de los jueces. Cuanto mayor es la carga de trabajo, más difícil es obtener disidencias. Sin embargo, existen en nuestro sistema y en el país algunos fallos que se orientan en el criterio que nosotros estamos postulando. Sin ir más lejos, en el mes de septiembre, la Cámara del Trabajo ha resuelto un fallo, García Iván, donde la Cámara, apartándose del criterio que venía estableciendo la Corte, entendió que la obligación del trabajador de someterse justamente, obligatoriamente, valga la redundancia, a comisiones médicas en forma previa de acceder a la justicia, vulnera el principio de la tutela judicial efectiva. Por otra parte, incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyos fallos han sido una guía para los albores de nuestra jurisprudencia, a principios de este mismo año, 2021, ha resuelto un caso, el caso Salinas versus Railroad, donde ha dicho que la revisión judicial debe estar siempre disponible en la misma medida, y esto es importante, en la misma medida que esté disponible la revisión administrativa. Incluso hay otros pronunciamientos de nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que se orientan en lo que yo califico como la buena senda de lo que estamos proponiendo. Los fallos Astorga Brach del año 2004, o mismo el fallo Rodríguez Pereira, al cual yo hice mención del año 2012, son justamente fallos en la buena senda. Como dice el doctor Bianchi, el principio de la tutela judicial efectiva es la forma moderna de lo que tradicionalmente era el principio de acceso a la justicia y persigue que los jueces ejerzan un
una efectiva protección de los derechos. Por tanto, será la Corte, será la doctrina y los jueces, y como yo expusiera en el último capítulo, todos los operadores jurídicos quienes deberemos contribuir al cambio anhelado, como dice el Evangelio, insistiendo a tiempo y a destiempo. Porque en realidad debe repararse que en el fondo lo que subyace es la vigencia del sistema republicano. Y no es un precio razonable para una democracia aceptar conductas estatales que no puedan ser revisadas por los jueces. Nunca es un precio razonable. Bueno, espero haberme mantenido dentro del tiempo y quiero agradecerles a todos la atención dispensada. Muy bien. Yo me anticipo a felicitar al doctor Cordeiro por su exposición, que se ha ceñido realmente a los límites reglamentarios, cosa que le agradezco muy especialmente, en nombre también de todos los miembros de este distinguido jurado. Y ahora se abre una instancia de preguntas, en las cuales también le invito al doctor Barra que permanezca, por supuesto, durante toda la sesión. De manera que cualquiera de los miembros del jurado, el doctor Bianchi o el doctor Rodríguez Arana, si tienen alguna pregunta, podemos tener un diálogo con el doctor Cordeiro sobre su tesis, que por supuesto es mucho más extensa que lo que él acaba de resumir en muy buenas palabras, me pareció. De manera que le cedo la palabra, no sé quién quiere comenzar a hacer alguna pregunta. Quizás el profesor Rodríguez Arana quiere El doctorando. ser el primero en preguntar. Mucho gusto. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, antes de intervenir, sí quiero agradecer muy sinceramente a la Pontificia Universidad Católica Argentina la deferencia de haberme invitado para formar parte de este tribunal, de este jurado con tan distinguidos juristas. No siempre uno tiene la fortuna y la suerte de estar en un jurado presidido por el profesor Casagne, a quien le encontramos en plena forma en todos los sentidos, y también con el doctor Bianchi, a quien le profeso una gran admiración intelectual y al que sigo desde hace mucho tiempo con sus obras, sobre todo de Derecho Constitucional Comparado, que por cierto, en esta tesis hay una parte muy relevante de Derecho Comparado que el doctorando, quizá por problemas de tiempo, no ha tenido oportunidad de reseñar y que la considero muy valiosa. Y desde luego, también me parece de justicia felicitar además al doctorando porque su trabajo es un trabajo bien articulado, es un trabajo desde el punto de vista de la forma que está bien estructurado, hay un hilo lógico desde los primeros capítulos hasta la parte final, y eso se debe con toda seguridad a la buena mano de su director y a sus sabios consejos, porque detrás de una buena tesis doctoral hay un buen director, y esto a mí me lo enseñó el querido y recordado profesor Meilán, ¿verdad? Que hace 36 años me dirigió la tesis doctoral, y entonces él me dijo: mira, aquí tienes un problema, la ejecutividad y la ejecutoría del acto administrativo, y aquí tienes un principio, la tutela judicial efectiva, a ver qué haces. Ese fue el desafío que, de alguna manera, también es uno de los desafíos que hoy el doctor Cordeiro pues, ha tenido que enfrentar con gran éxito, porque evidentemente en el tiempo en que estamos, y sobre todo en la pandemia, hemos comprobado hasta el paroxismo la importancia que tienen los principios del derecho. Yo le recordaría al doctor Cordeiro una jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de mi país, que se refiere a los principios como el oxígeno que respiran las normas, que me parece que es una figura gráfica bien pertinente para comprobar el alcance y la funcionalidad que tienen los principios del derecho, y que hoy en día, en un momento de emergencias y de
pisoteo de muchos derechos de los particulares cobran especial referencia. Pero entrando en materia y yendo a lo que es la tesis doctoral, yo he anotado de su lectura algunas cosas que quizás van más allá de lo que el doctorando nos ha resumido magistralmente en esos 20 minutos, porque el tema de la tesis es un tema muy amplio. El control jurisdiccional de los actos de la administración pública en la Argentina es un tema que se refiere a muchos aspectos y que trata desde el silencio administrativo, las propiedades que distinguen al acto administrativo, el control de la discrecionalidad de la administración, la naturaleza de la jurisdicción contencioso administrativa, por supuesto la proyección de los principios. Y yo sí quiero hacerle una pregunta que tiene que ver sobre todo con la magnitud y el alcance que tiene el control judicial en relación con la discrecionalidad administrativa, porque estoy percibiendo, por lo menos en España, que esa doctrina norteamericana de la deferencia, que hace unos años, se acordará el doctor Casañ, estudiamos en una edición del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo en Puerto Rico, la deferencia frente a las decisiones de la administración amparadas en lo que se llama discrecionalidad técnica. En ocasiones esa deferencia deja al margen el mismo derecho. Y hay una pretensión de que la discrecionalidad técnica es un concepto que poco o nada tiene que ver con el derecho, que es del dominio de los técnicos, de los expertos en la funcionalidad técnica, y que por lo tanto pues, no tienen por qué los juristas entrar a analizar si esa aplicación de la discrecionalidad técnica pues, tiene que ser controlada o no, porque en todo caso serán los técnicos los que dirán si se ha apreciado bien o no. Y en esto me parece, algún autor ha hablado de la dictadura de la discrecionalidad técnica, y yo creo que es conveniente, ¿verdad?, que los juristas lo pensemos, lo reflexionemos y, sobre todo aquí, con esta jurisprudencia que yo no conocía del caso de 1991 de la Corte Suprema, Gororgo, sobre pues, el no control judicial de la denuncia de la legitimidad, evidentemente necesita pues, un comentario que yo me gustaría, si es posible, que el doctor Cordeiro pueda hacer acerca de los límites y el alcance que tiene el control judicial sobre la discrecionalidad técnica, porque yo estoy viendo en Europa cada vez un crecimiento exponencial de esta doctrina, dejando al margen las posibilidades del control, del mismo control judicial. Luego otra cosa que me parece, otra materia que yo le preguntaría en relación con la tutela judicial efectiva, que bueno, como principio, también es un derecho fundamental, como sabe muy bien el doctorando, pero yo recuerdo hace 30 y tantos años, cuando estaba con el estudio del derecho comparado sobre la tutela judicial efectiva y la ejecutividad de los actos administrativos, que me preguntaba hasta qué punto y con qué intensidad esa tutela judicial efectiva podría proyectarse sobre las ejecutividades, no digamos ya sobre las ejecutoriedades, pero sobre las ejecutividades para evitar que el recurso pierda su finalidad legítima. Porque la tutela judicial efectiva se refiere, usted también lo dice en su libro, en su tesis, tiene como tres dimensiones: una sobre el acceso a la jurisdicción, otro sobre el mismo proceso contencioso administrativo y una vez que se dicta la sentencia también. Y cuando se aplica sobre la ejecutividad, no quiere decir que desde mi punto de vista que la regla tenga que ser la suspensión, pero nosotros en España tuvimos unos años, venturosos años, en los que cuando se combatía judicialmente un acto administrativo que presuntamente lesionaba un derecho fundamental, las consecuencias de ese recurso especial del derecho fundamental era que se suspendía el acto, salvo que el abogado del Estado acreditara fehacientemente que en un caso concreto había urgencia en la ejecución de ese acto. ¿Por qué? Porque se entendía que efectivamente el derecho fundamental tiene un plus sobre
los meros derechos subjetivos. Entonces, yo le preguntaría hasta qué punto y con qué alcance, sabiendo que esto es una cuestión casuística, que es muy difícil que se puedan hacer juicios categóricos y universales y dogmáticos, porque luego en la realidad concreta de cada caso pues habrá pues distintas apreciaciones que puedan hacer que el juez se incline en un sentido o en otro, pero sí que es interesante conocer, que nos diga el doctorando, cuál es el alcance a su juicio que tiene la aplicación de la tutela judicial efectiva sobre la ejecutividad y si es razonable hablar, como ha hecho la Corte Constitucional en España y la doctrina más relevante sobre la materia, que de la tutela judicial efectiva pende o se deriva como un corolario necesario la tutela judicial cautelar. Este es otro tema también que en algún punto de la tesis se plantea, porque algunos autores hablan efectivamente que hay un derecho fundamental a la tutela judicial cautelar. Y para terminar, creo que también las tesis que maneja el doctorando, y si no que nos lo diga si la apreciación es equivocada, supone pues, una revisión a fondo de la naturaleza revisora de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es un tema que creo que está ya, que es pacífico en la doctrina, pero que de vez en cuando, igual que yo también estoy de acuerdo que el agotamiento de la vía administrativa es un requisito ya innecesario y que la autotutela declarativa y ejecutiva de la actuación administrativa es otra cuestión que hay que repensar y replantear, pero en lo que se refiere efectivamente a este punto de la naturaleza de la jurisdicción contenciosa administrativa, ratificar, confirmar que es una jurisdicción de protección del derecho, en lugar de una jurisdicción que necesita siempre, en todo caso, y si no, no procede, un acto previo, que es, digamos, la tesis que se mantiene. Termino, señor presidente. Me ha parecido la parte final también en relación con la convencionalidad hoy tan de moda sobre los controles de convencionalidad del derecho administrativo. Me ha parecido que yo no soy filósofo, ni aspiro a serlo de ninguna de las maneras, soy un modesto profesor de Derecho Administrativo, pero sí creo que la filosofía es una ciencia social que nosotros tenemos que manejar. Aunque no seamos especialistas, tenemos que manejarla, porque jugamos con valores de los que se desprenden principios. Y cuando el valor central del edificio jurídico está en la dignidad de la persona, y somos conscientes de que si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ese iusum quoque tribuendi, cuando realmente una persona es atacada en su dignidad y es lesionada en su dignidad, los principios de justicia y la tutela judicial efectiva lo que vienen a restaurar es esa violación, esa lesión, esa amputación de esa parte de la dignidad humana que ha quedado mermada, que ha quedado a veces incluso pisoteada o hasta aniquilada. Entonces, creo que la parte igual si lo va a publicar la tesis, pero la parte final de la convencionalidad y del principio de convencionalidad y la proyección de los derechos humanos sobre el derecho administrativo bien amerita una parte muy importante sobre el valor central que tiene la dignidad humana en la construcción del derecho administrativo. Esto es todo, señor presidente. Bien. Bueno, a continuación correspondería cederle la palabra al doctorando para que responda al doctor Rodríguez Arana, salvo que optemos, y yo lo quiero consultar al doctor, para que el doctor Bianchi y después yo hagamos todo y que al final responda todo junto el doctor Cordeiro, como suele ser en algunos jurados. No sé si están de acuerdo ustedes muy bien en eso. Sí, bueno, entonces le ningún cedo la problema. palabra al doctor Bianchi. Muchas gracias, señor presidente. Quiero señalar en primer lugar que es un gran honor estar en este tribunal, especialmente porque el doctor Casañi y el doctor Bárbaro, mis profesores en la Universidad Católica Argentina, cuando cursé Derecho Administrativo hace 45 años.
modo tal que este tribunal me devuelve los recuerdos de mis épocas de joven estudiante, que las recuerdo siempre con particular entusiasmo y cariño. Y además, por supuesto, es un honor integrarlo con el profesor Rodríguez Arana, que es una figura reconocidísima del mundo internacional, y que además a todos los argentinos nos consta que quiere mucho a nuestro país y lo visita frecuentemente. Así que es un gran placer estar aquí y, por supuesto, además, ser parte de un tribunal, de una tesis dirigida por un querido amigo como el doctor Rodolfo Barra. Creo que el doctorando ha hecho un trabajo muy bueno de una gran investigación, donde ha profundizado no solamente en las materias jurídicas, sino también en los fundamentos filosóficos de esta cuestión, que muy bien ha centrado en la tutela judicial efectiva. Y creo que ha puesto el acento en un fallo que, dicho en pocas palabras, indudablemente atrasa el reloj. Es decir, es un fallo que exuda vejez. Es un fallo que ha puesto una suerte de tormenta perfecta en contra de los principios de la tutela judicial efectiva. Fijémonos que, por un lado, dice, cuando no tenía por qué decirlo, porque eso es algo que no está fundado, que la denuncia de ilegitimidad no es revisable judicialmente. Bueno, esto lo dice la Corte, yo diría, sin mayor fundamento. Pero además hace una interpretación draconiana de dos plazos, el plazo para interponer el recurso administrativo y el plazo para promover la acción judicial, el plazo del artículo 25, que también aplica draconianamente y sin ningún miramiento. Y finalmente, para completar este panorama, dice que todo eso lo puede hacer de oficio, cambiando una jurisprudencia que tenía la propia Corte antes. De modo tal que se ha juntado una suerte de tormenta perfecta en este fallo, que, insisto, atrasa el reloj, atrasa muchos años el reloj, atrasa más de medio siglo el reloj, en contra de la tutela judicial efectiva. Mi pregunta concreta, entonces, al doctorando es si esto es un problema que se puede corregir a su entender por vía de una mejor interpretación que no lleve a esta tormenta perfecta, o si debería realmente hacerse una declaración de inconstitucionalidad de las normas aplicables, particularmente de la ley de procedimiento, porque esa valla legal sería imposible de saltar si no se pudiera hacer con una declaración de inconstitucionalidad. No sé si se entendió mi pregunta, pero concretamente es esa. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, yo quería sumarme a las palabras del doctor Bianchi y también a las del profesor Rodríguez Arana. Realmente estamos en presencia de una tesis, yo diría, excepcional, como trabajo de investigación y el razonamiento lógico de la hipótesis en todos sus aspectos. Inclusive el abordaje del derecho comparado ha sido muy completo, a mi juicio, y solamente quisiera hacerle una pregunta muy quizá elemental, pero muy sencilla, que no me quedó a mí por lo menos claro. Si él habló de principios y valores, y si ve alguna diferencia entre el valor y el principio, ¿qué opina sobre ese tema? Es un tema que está en este momento planteándose muchísimo en Europa, y sobre todo en España, donde los valores son considerados casi principios, ¿no? Equivalentes a los principios. Nosotros no tenemos ese problema. Pero de todas maneras me gustaría saber la opinión del doctorando, el abogado Cordeiro, que supongo que va a ser doctor pronto, sobre este tema. De manera que le vamos a ceder la palabra a él para que conteste todas las preguntas que ha habido y volver a agradecer a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica Argentina, este verdadero privilegio que me dan a esta altura de mi vida de compartir este jurado con mis queridos discípulos, porque el doctor Barra también fue discípulo mío, y el doctor Bianchi, y con mi querido amiguísimo amigo de tantos años, el profesor Jaime Rodríguez Arana, con quien empezamos realmente los intercambios científicos entre Argentina y España hace ya más de 30 años. De manera que muchas gracias a todos y les cedo la palabra al doctorando Mariano Lucas Cordeiro. Bueno, muchas gracias por las preguntas que hicieron. Voy a pasar a contestarlas, si me permiten, en el orden inverso en el cual han sido formuladas. Empezaré primero contestando la pregunta del doctor Casagne, luego continuaré con lo que dijo las preguntas del doctor Bianchi, y finalmente
a partir de las preguntas del doctor Rodríguez Arana. En cuanto a lo que es la distinción de los principios y de los valores, ahí hay un trabajo realmente muy interesante, de autoría, por supuesto, del doctor Casagne, donde se encarga de precisar justamente este tipo de diferencias. Recordemos que en virtud de lo que es este principalismo y un naturalista, los principios son reglas jurídicas que son vinculantes. Es decir, que una de las características que construye lo que es la noción del principio es ese valor jurídico, ese aspecto jurídico que lo hace vinculante. Sin embargo, hay valores que no necesariamente pueden tener una trascendencia jurídica, como por ejemplo la amistad. La amistad en sí es un valor y sin embargo no tiene esa connotación jurídica que es propia de los principios, al menos en la dimensión en la cual nosotros lo estamos refiriendo. En cuanto a lo que fue la pregunta del doctor Bianchi, a mí me parece que un interesante precedente que la Corte ha fijado fue el caso Biosystem. En el caso Biosystem, remitiéndose a la opinión de la procuradora fiscal ante la Corte, quien precisó que tiene que tratar de agotarse la interpretación de las normas jurídicas justamente a partir de considerar la declaración de inconstitucionalidad como la última razón, como un acto de suma gravedad institucional, tratar de agotar aquella interpretación que permita mantener la vigencia de las normas. En ese sentido, me parece que cobra particular referencia la ausencia de una norma expresa que excluya del control de constitucionalidad al acto que resuelve la denuncia de legitimidad. Por consiguiente, me parece de que no resulta necesario efectuar una declaración de inconstitucionalidad a los efectos de poder concluir con la revisión judicial del acto que resuelve la denuncia de ilegitimidad. Y por último, en cuanto a las observaciones que formuló el doctor Rodríguez Arana, respecto a lo que es la discrecionalidad técnica, me parece que como toda conducta discrecional, a mayor discrecionalidad resulta necesaria la mayor motivación en la decisión. Sin embargo, en el marco de lo que es la discrecionalidad técnica, más que una negación de la discrecionalidad, por cuanto la decisión final no es un producto de una opción de la administración, sino que es el resultado de la aplicación de un método técnico científico determinado, resulta necesario analizar cuál es la motivación del acto por parte de la administración que ha elegido el método científico en cuya virtud luego se efectúa o se arriba a aquella decisión. Con lo cual, en realidad, más que una diferencia, me parece que lo que hay que hacer es analizar la discrecionalidad técnica como una especie de particular de discrecionalidad y sí exigir una motivación a la hora de la elección del método técnico científico. En cuanto a la relación de lo que es la tutela judicial efectiva con la ejecutividad, yo recuerdo, y esto como paréntesis, mi primera experiencia en un congreso internacional fue allá por el año creo que 2002 en la ciudad de Curitiba y quiso la gracia de Dios que el doctor Jaime Rodríguez Arana se sentara delante mío. Yo iba a hablar justamente de esto, de la relación de la tutela judicial efectiva con la medida cautelar, y yo, sabiendo que él era una figura internacional, ya reconocida, yo le pregunté algo, como diciendo, bueno, por ahí me va a contestar algo, y justo se dio vuelta y me dijo, eso que usted acaba de decir, yo creo que es el tema de debate del derecho administrativo de los próximos 30 años. Con lo cual yo creo que hay una relación absolutamente esencial que tiene que ver con esto. Y a partir de ese análisis, yo creo que el problema está en la existencia de un recurso obligatorio. No es tanto una cuestión del efecto suspensivo, que parecería ser un corolario lógico de la actuación de la administración, sino la obligatoriedad de interponer estos recursos. Es por eso que en aquella investigación que yo hice con anterioridad, me refería, y el título de esa obra que terminó siendo un libro, fue Recursos administrativos versus tutela judicial efectiva, argumentos para un régimen optativo. Y con esto ya
ingreso de lleno en la última de las preguntas que me hizo el doctor Jaime Rodríguez Arana, que me parece que claramente ya un sistema revisor, hoy por hoy, como está ante la existencia de un acto administrativo, deja de tener un sentido. Claramente no tiene sentido, claramente en la práctica no funciona, claramente lo único que hace es tratar de colocar valladares allí donde la Constitución no los establece, con lo cual me parece que son como los resabios de un Estado autoritario y de un Estado que tiene miedo a ser sometido a juicio cuando en realidad no repara en que justamente en ello reposa la verdadera legitimidad de un sistema. Con lo cual, bueno, espero que con estas respuestas, con estos comentarios habrá dado respuestas a las preguntas que me ha formulado el tribunal. Bueno, muy bien. Si los señores miembros del jurado no tienen ninguna otra pregunta que formular, correspondería entonces que pasemos a la etapa de deliberación, si están de acuerdo todos, y en ese caso le pido al doctor Cordeiro que se retire, por favor. El doctor Barla creo yo que se puede quedar perfectamente, como ha sido estilo siempre en esa casa de estudios, de manera que muchas gracias, doctor Cordeiro, por haber contestado todas las preguntas, y ya veremos si satisfactoriamente o no, pero no quiero anticipar ningún juicio sobre esto hasta que deliberemos los tres. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a cada uno. En este momento, como bien señaló el profesor Casañe, vamos a ubicar en la sala de espera tanto al tesista como a los que acompañan, para que el tribunal delibere y también sea escuchado el director de la investigación. Así que yo les aviso, vamos a detener la grabación, a pausar la grabación del evento, y en algunos minutos retomamos con todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El tribunal ha deliberado. Le cedo la palabra al presidente del tribunal, al profesor doctor Juan Carlos Casañe. Profesor. Bien, el tribunal ha resuelto calificar esta tesis, dado su carácter excepcional, con la máxima calificación, con la calificación de sobresaliente y además la mención de summa cum laude, con recomendación especial también para su publicación. Consideramos realmente que es un privilegio haber tenido la oportunidad de participar en este jurado, y ahora le cedo la palabra al doctorando para si quiere expresar algunas palabras finales y terminar con eso, con este acto. Muchas gracias. Estoy emocionado y no encuentro el botón. Eso iba a decir. Ahí está. Bueno, la verdad es que estoy muy, pero muy agradecido, muy emocionado por lo que esto significa. Quiero agradecer a este jurado tan prestigioso, en esta casa de estudios también tan prestigiosa. Quiero agradecer a mi familia, en particular a mis padres, a mis hijas, a mi mujer Florencia, que con estoicismo me ha escuchado repetir con letanía los argumentos de la defensa de mi tesis. Y por último quiero agradecer especialmente a mi director, al doctor Rodolfo Barra. Y quiero en esto detenerme un segundo más, porque no hace falta que yo les hable de la valía académica ni de su prestigio internacional como jurista, pero quizás no todos conozcan la todavía más grande calidad humana y especial generosidad para con aquellos que hemos tenido la fortuna de acercarnos a él. Se dice que la historia no suele ser justa con quienes la han protagonizado, y aunque eso llegara a pasar con Rodolfo, es justo también que él sepa que aquellos que nos consideramos más que sus discípulos, sus amigos, le estaremos siempre agradecidos. Gracias, querido Rodolfo, por haber sido mi director de tesis. Gracias por tus aportes tan oportunos como precisos, pero mucho más te agradezco por el ejemplo humano que nos das día a día y encuentro a encuentro.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, qué hermosas palabras, excelente. Qué lindo momento, qué momento especial, tan significativo, y esa emoción tuya, querido Mariano, es una emoción de todos y es un día de fiesta para el doctorado, UCA, para la UCA mismo. Así que con esas hermosas palabras vamos a dar por concluido este evento, agradeciéndole a cada uno la participación, a cada uno de los miembros del tribunal, al director de la tesis, al nuevo doctor egresado de este doctorado en Ciencias Jurídicas. Un saludo muy afectuoso y un último agradecimiento y a festejar, querido Mariano Cordeiro. Gracias. Gracias, adiós. Enhorabuena. Felicitaciones, felicitaciones. Adiós, Gracias a todos. Felicitaciones y Felicitaciones gracias. al joven doctorado. Adiós, Un Roberto. abrazo, Mariano. Hasta luego. Felicitaciones. Hasta luego.